buenas tardes, buenas noches o buenos días, ya que este programa puede ser escuchado en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Pero Voces de Mapas, que es lo importante, es un programa que piensa en unir todas esas buenas voluntades, todos esos deseos, hacia hacer un camino que integre a la migración, al medio ambiente y a la paz en una forma de unificarnos como humanos, a hacer las cosas mejor y a dar mejores alternativas. Y para eso, hoy Adela escogió una invitada de lujo que nos va a presentar para hablar un poquito de esto y facilitar ese camino. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo. Y pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos escuchan y que nos ven aquí en Mapas. Pues muy contenta, Lucía, qué maravilla que nos acompañes. Yo estoy muy contenta de presentar a Lucía porque justamente hace rato platicábamos que si en Mapas queremos crear redes y todo, pues qué mejor que Lucía, ¿no? Entonces, bueno, los voy a poner en contexto, ¿no? Lucía, para empezar, se considera y se ha llamado así y además ha hecho cosas maravillosas a través de este término que es nutrióloga del alma, ¿no? Es autora de libros de desarrollo humano y de habilidades de vida, ¿no? Es conferencista internacional, ha conducido programas, ha sido coach ontológica empresarial, consultora, instructora y facilitadora de biodanza, es numeróloga, grafóloga, psicóloga de profesión, maestra de vocación. Ella de alguna manera ha hecho como muchas dinámicas de integración con la naturaleza y apoya a empresarios y a empresarias a hacer crecer sus negocios a través del networking estratégico y a desarrollar áreas comerciales. En fin, bueno, tiene un currículum del tamaño del mundo, una experiencia impresionante de más de 50 años, de 40 años en todo este asunto. Y pues nos sentimos muy halagados de que estés con nosotros, Lucía. Y bueno, a ver, yo tengo muchas preguntas que hacerte y todo, pero primero que nada me gustaría que platicaras un poco de ti, o sea, como de toda esta dinámica, de todo este desarrollo que tú misma has tenido y cómo lo has encontrado en tu camino personal, en el ámbito empresarial, y cómo has logrado sensibilizar a las empresas. Cómo has hecho que las empresas puedan encontrar su camino comercial, su camino laboral, con su camino humano, humanista y del alma? Pues muy bien, Adela, pues primero agradecerles tanto a Gerardo como a ti la invitación. La verdad es que la honrada soy yo en acompañarlos. Me parece increíble lo que están haciendo y los felicito. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad, muchísimas gracias. Y pues respondiendo a tu pregunta, fíjate que yo siempre digo que soy psicóloga de profesión y maestra de vocación, ¿no? Desde niña, yo recuerdo que yo jugaba a la escuelita y desde los 5 años a mí me preguntaban qué quieres ser de grande y yo decía que maestra. Y siempre esta parte de la docencia me atrajo. Y yo me acuerdo que desde, no sé, que estábamos en la primaria, que cuando íbamos en sexto nos mandaban a cuidar a los grupos de primero o de segundo, me encantaba a mí el GIS, el pizarrón, y a ver, yo les voy a enseñar, ¿no? Y la verdad es que yo creo que, por eso creo que es vocación, ¿no? Yo de verdad nunca quise ser otra cosa, yo siempre quise ser maestra. Y bueno, pues con el tiempo me convertí en maestra, empecé yo a dar clases muy joven, a los 15 años empecé a dar clases, daba clases particulares de inglés a mis vecinitos y de álgebra a mi hermano y sus amigos. Y la verdad es que pues eso fue como reforzando esta parte de docente y de comunicar y de estar ante grupos, ¿no? Y bueno, pues digamos que por ahí inicié mi carrera laboral y la vida me fue, yo siempre digo que otro evento que me ocurrió en la vida es que la vida me preparó para que la biodanza me encontrara. La biodanza es un sistema de reeducación afectiva y de conexión con la vida a través del movimiento, el ritmo y la música.
además de ser docente, yo bailo desde niña. Y yo digo que mis dos grandes pasiones en la vida son la danza y la docencia. Y la biodanza vino a integrar esta parte. Y en esa integración, bueno, años antes yo me había dado cuenta, porque claro, yo tengo una formación académica, que además me gusta mucho, por lo mismo que soy docente, me he formado académicamente, y entonces, pues yo estudio y siempre estoy como en esta parte relacionada con la academia. En contraparte, como desde niña bailo, esta parte del arte y de la danza y del movimiento también siempre me ha sido atractivo. Y entonces hubo un momento en mi vida que fue crisis, ¿no? Que yo decía, bueno, o soy artista o soy intelectual y académica y analítica, ¿no? Y en algún momento dije, soy las dos cosas, tengo la habilidad para hacer ambas cosas. Y ese día me reconcilié como con todo, ¿no? Porque dije, qué interesante que pueda, por un lado, tener esta parte muy académica y muy de lectura y muy de desarrollo mental, de la mano de desarrollar esta parte artística de danza, de movimiento, de música, ¿no? Algo que siempre ha estado conmigo, la música por el baile. Y entonces, cuando empiezo a hacer biodanza, que fue justo cuando me formo como coach, ahí conozco la biodanza, yo dije, de aquí soy. Y eso de verdad fue un parteaguas en mi vida, porque me empecé a formar como facilitadora de biodanza de la mano de ser coach. Y esas dos cosas fueron realmente un parteaguas en mi carrera, en mi formación, en mi propia vida, en mi propia forma de concebir la vida. Y, y bueno, pues justamente en ese camino, hablábamos un poco antes de estar al aire, de que yo me formé como facilitadora biodanza en Argentina, este ir y venir entre México y Argentina para formarme allá, porque yo dije, si es mi camino se va a abrir y yo allá me formo. Allá estaba la escuela, así es que dije, bueno, pues voy a la escuela. Y en ese camino, pues se revolucionó mi vida, porque me vi en la necesidad de organizar y reorganizar mi vida para estar parte del tiempo en México y parte del tiempo allá y poder concluir mi formación. Y entonces, laboralmente, realmente se fue un gran parteaguas porque fue ahí en donde dije, bueno, retomé el coaching como forma de vida, eh, y la gente me decía, ¿no? Qué buena terapia. Y yo decía, es que no es terapia. Y por más que yo, así como me cansé de explicar qué es y qué no es la biodanza, ¿no? Yo decía, pues es que esto no es terapia, es coaching. Y entonces yo dije, a ver, me puedo estar discutiendo con todos los que me digan que qué buena terapia cada vez que doy coaching, o busco un término que me acomode y que la gente no lo vea como terapia, ¿no? De ahí preguntarme, pues, si no quiero ser terapeuta, ¿qué sí quiero ser? Eh, pues llegué al concepto de nutrióloga del alma, ¿no? Un concepto enfocado en la salud, en el bienestar. Eh, y hoy día esto me ha permitido integrar muchos elementos que he desarrollado a lo largo de la vida, tanto académicos como más holísticos, en un concepto de coaching y de nutrición y salud tetradimensional, ¿no? ¿Qué significa tetradimensional? Tetra de 4 y son 4 dimensiones y entonces me enfoco en la nutrición y en la salud de la dimensión física, de la dimensión emocional relacional, de la dimensión mental y de la dimensión espiritual. Ah, totalmente integral todo, claro. Todo y entonces en realidad la base es el coaching, aunque ya he incorporado varias otras herramientas que me permiten enfocarme pues justo en estas 4 dimensiones y pues ayudar o aportar a la nutrición y a la salud integral, ¿no? De las personas y de las empresas. Me llamaba la atención un poco antes cuando estábamos platicando que decías justo, y siendo psicóloga tú, ¿no? Que lo que te dio, lo que te ha dado mucho toda esta visión del coaching es justamente observar la posibilidad más que la imposibilidad, como que darle más energía y enfoque a la posibilidad. Eso es una forma de construir paz, ¿no? Claro. Entonces,
En ese sentido, ¿tú cómo has visto todo el desarrollo a nivel individual con las personas que has trabajado, pero también a nivel empresarial? ¿Cómo es que puedes hacer el clic a través de las posibilidades más que las imposibilidades? Siendo que es un mundo lleno de problemas, controversias, conflictos, etcétera. Claro. Fíjate que creo que también es un tema como un poco energético, ¿no? A veces me dicen que es como de magia. A veces creo que sí. La realidad es que creo yo que donde pones la atención pones la energía. Y también creo yo, y desde hace muchos años decreté que la gente que se acerque a mí es porque yo tengo las herramientas para poderlo ayudar. Entonces, creo que también es un tema vibracional. La gente que se acerca a mí justamente está en esa frecuencia y algo de mis herramientas, de mi experiencia, de mi trayectoria, pues le suma. Y esto para mí también es súper enriquecedor porque he visto crecer a tanta gente, crecer empresas. Cuando entro en un proyecto de consultoría, por ejemplo, a nivel empresarial, sí o sí, independientemente de el cambio de la consultoría o de lo que se vaya a hacer, le pido al dueño que entre a un proceso de coaching conmigo, bajo la premisa de que si su mente se expande, su negocio se va a expandir, Ok. porque el negocio es reflejo del dueño, de su mente, de su ser. Y entonces cuando el dueño expande su mente, mágicamente, diría yo, me encanta esa palabra, el negocio se expande también. Y este es como una forma en donde lo veo, ¿no? Esta parte de incorporar y de integrar a la cabeza del negocio. Para mí ver una empresa es, quizá por mi formación en recursos humanos, quizá por mi formación en la parte artística, quizá por un poco de todo, mi visión de una empresa es de un ser vivo. Y yo equiparo la empresa a un ser humano. Entonces, equiparo cada área de la empresa a una parte del cuerpo. Ok. Y el dueño, pues, viene a ser la mente y la cabeza. Ok. Y para mí, partir desde ahí es muy importante. En la mente, la expansión, ¿no? Y este tema que con el coaching se logra muy bien, el expandir la conciencia, el identificar creencias limitantes para transformarlas en creencias de posibilidad. ¿No? Para mí es como trabajar en la mente de la empresa, ¿no? Sí, Y sí. después la parte de la cabeza, que además como frase se usa, no es la cabeza del negocio, tiene que ver con la estrategia, ¿no? ¿Cómo está la estrategia y qué tanto tiempo le dedica esa cabeza a la estrategia en lugar de a la operación? Y a veces solo esos ajustes de salte de la operación para enfocarte en la estrategia, de ayudar a construir un modelo de negocio y de que pueda identificar cómo teniendo propósito, teniendo rumbo, pues todo se alinea, ¿no? Y por ejemplo, en esta expansión de como de la conciencia, de la cabeza, en ese sentido, los propósitos cambian, o sea, es Ujú, decir, por ejemplo, hay enfoques empresariales en donde la estrategia, en algunas empresas, no en todas, pero digamos que hay un enfoque la estrategia es para ganar, o la estrategia es una estrategia de competencia. En ese sentido, lo que tú mueves, los procesos que tú llevas en ese sentido, empiezan a cambiar el enfoque por un ganar-ganar, por expandir la conciencia para poder incorporar nuevos elementos o para poder ser más creativos o algo por el estilo. O sea, eh, te diría sí. que sí y no. En realidad, creo que, como decía hace rato, es un poco de energía también la que empata. Entonces, este tema como de competencia y como de nosotros vamos por todo y no importa el mundo, Ujú. no se me acerca tanto, la verdad. Sin embargo, sí creo que a veces los dueños de negocio están,
Yo trabajo mucho más con pymes que con corporativos. He trabajado en corporativos, sin embargo, para mí las pymes son pues gran parte del negocio, ¿no? De la parte empresarial en México. Y entonces, para mí, generalmente tienen como, yo les digo, algún atoramiento, ¿no? Quieren crecer y no han podido crecer, o quieren salir como de algo que ya identificaron que están como en un círculo que cada vez que salen regresan y como que no acaban de desatorar. Y entonces, mi enfoque de salud tetradimensional eh, lo que permite es desarrollar hábitos diferentes. Y entonces lo primero que empiezo como a ayudarles a ver es a identificar cuáles son los hábitos que tienen en la empresa, de comunicación, qué palabras usan, cómo se habla a la gente, cómo se relaciona la gente, qué se piensa, ¿no? Cómo es esta relación cabeza con el cuerpo. eh, y entonces, a partir de poder identificar los hábitos, yo siempre digo, bueno, si pudiste llegar a este, puedes llegar a otro, ¿no? Claro. Aquí me brinca una pregunta muy interesante y a lo mejor la pregunta sirva para las dos también, Adela. Adela siempre me ha enseñado mucho a pensar en un lenguaje de paz. Mm, Y obviamente el término estrategia es totalmente contrario a la paz, ¿no? De hecho, es un término netamente militar que lo adoptó la administración para decidir sus pasos. Pero ahorita que tú hablas más bonito de energía y sobre todo que te superas a no solamente tomar la dimensión racional, sino irte incluso hacia la espiritual, hacia fines, hacia unificaciones mucho más grandes. ¿Por qué término podríamos cambiar la estrategia para referirnos a esos procesos coordinados que necesitamos hacer en función a nuestro desarrollo? Fíjate, nuestro desarrollo, si queriéndolo hacer muy simplificado, es esa capacidad de ser y hacer. Y cuando yo logro ser y hacer en la empresa, pues estoy haciendo una maravilla. Y si esa está fuera de estos ámbitos bélicos, y no son el campo de ganar, ganar, de competitivo, de vamos, de ser agresivo, de todo esto alejado de la paz, ¿qué términos nos regalarías, Lucía? Pues mira, yo uso dos que justo responden a eso. Para el hacer es el propósito y para el ser es la identidad. Mm. Entonces, tener identidad y propósito desde la cabeza y desde la mente es lo que va a permear a la empresa, ¿no? Al cuerpo. Para mí, la operación de un negocio es el cuerpo, pues a lo que se dedican. Y entonces, ir con propósito y saber quiénes son o quiénes quieren ser, que es un tema de identidad futura, ¿no? Es lo que mueve. ¿Y cómo limas ese que tu identidad no te separe del otro, que no te haga un ser diferente al otro, sino que te unifique en una dimensión universal? Fíjate que aquí voy a tomar el concepto de identidad de Rolando Toro. Rolando Toro es el creador de la biodanza y Rolando Toro dice, soy con el otro. Él habla de la identidad como un concepto relacional, porque al mismo tiempo, si el otro no te mira, tú no eres. Es decir, no existes si no hay otro. Eh, aunque bueno, uno existe, ¿no? Ahí entramos en todo un debate filosófico. Sin embargo, me quedo con esta definición de ser con el otro y de, Rolando tiene una frase que a mí me encanta, que es, cada vez que te miro a los ojos, tengo noticias de mí. Y tiene que ver con esta relacionalidad de otro, ¿no? Para ser, necesariamente requerimos de otros. Y es que sí, finalmente en la vida no hay manera de no relacionarnos. No hay manera, No hay no hay manera, manera. ¿no? Alguna vez también una maestra hindú, Ma Parvati se llama, que tomé alguna vez clases con ella, decía que pues, en la vida no hay manera de no relacionarse. Incluso las personas que van y meditan en las cuevas se relacionan con la cueva.
Se relacionan con ellas mismas, pero también con la cueva, con el aire, con la tierra. O sea, desde el Claro, momento en que estamos vivos, es que es un proceso de relación toda la vida, al así final. es. Fíjate qué Entonces, interesante que digas esto. Para mí, esta parte de las dimensiones, em, la dimensión emocional relacional, para mí es una, ¿no? Y porque nos relacionamos también con base a las emociones. Y las relaciones que tenemos nos generan emociones. Entonces, para mí, la triada emoción, relación y comunicación es inseparable. Sin embargo, como dimensión, me quedo en emocional, relacional. Y justo lo que yo digo es eso, que siempre nos relacionamos con las cosas, nos relacionamos con el dinero, con el trabajo, con la comida, claramente con otras personas, con nosotros mismos, ¿no? Con el cosmos, con la naturaleza, con la vida, con los árboles. Y yo digo que todo es un tema de relacionamiento, ¿no? claro. Siempre, justamente, y a partir de esa relación construimos hábitos, porque nos generan emociones. Mm. Y entonces por eso para mí el tema de los hábitos se vuelve un tema que ha evolucionado. Antes decía yo que ayudaba a desarrollar habilidades y quizá como instructora, como facilitadora en cursos y en sí, pero hoy me parece que más allá de las habilidades, contribuyo al desarrollo de nuevos hábitos de salud, de De hábitos eso. sanos, hábitos saludables. Y además es lo que determina el auténtico sentido, ¿no? Porque una cosa es lo que puedo decir y otra cosa es la realidad de lo que está en mi hacer. Y cuando Claro, esos hábitos tienen congruencia con mi decir, pues entonces toma un sentido más amplio. Y fíjate qué bonito esto con el tema de mapas, Adela, que cuando nosotros hacemos ver que este migrante que estamos integrando a la vida del ambiente de las regiones, es entender en los ojos del otro y en sus manos una parte de lo que nos construye y de lo que nos forma, ¿no? Sí. Entonces, es una muy afortunada invitación hoy tener aquí a Lucía para que nos ayude un poquito en este filosofar del sentido y de las razones de ser y de por qué debemos no tener tanta rigidez, en tantas barreras en nuestra integración de todas las personas al quehacer, en lugar de verlos como unos extraños, como unos invasores, o como víctimas, o como los pobrecitos, ¿no? Son los otros yos que andan por aquí y que pueden hacer y construir un maravilloso mundo. No, y a mí me da esta pauta de lo que decías de las empresas, ¿no? De que la empresa, el dueño es ¿no? La cabeza, la conciencia, el cuerpo, y todo de alguna manera se va replicando, ¿no? El mundo también así es. Somos todo un cuerpo. O sea, si lo vemos desde este enfoque, somos parte del mismo cuerpo, ¿no? Que nos podemos ir integrando y además estamos siempre intrínsecamente relacionados. O sea, al final de cuentas siempre hay una red. O sea, somos redes de relación todo el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, desde ese punto de vista, es que no hay quien sobre, ¿no? Es como claro, que todos tenemos una función específica y cuando la llevamos a cabo, pues todo funciona bien, pero justamente a mí lo que me emociona es desde tu perspectiva de la posibilidad, ¿no? claro. Porque justo platicando y cuando hemos estado, bueno, en todo este proceso también del trabajo con mapas, ¿no? Siempre lo que nos cuestionamos es que las personas como migrantes, personas en refugio, las que están siendo deportadas, etcétera, tienen una idea de sí mismas pues muy empobrecida, porque digamos como toda la dinámica de comunicación que tenemos, que es la desinformación en muchos sentidos, ha hecho que la sociedad las vea o como víctimas o como invasoras. Entonces la sociedad, en vez de acercarse a construir junto con esas personas o permitir que las personas se acerquen a las sociedades para construir algo,
hay un elemento de rechazo, fronteras también humanas. No solamente son las fronteras de los países, son fronteras humanas las que se crean en ese sentido. Pero viéndolo desde el enfoque de que pues todas las personas somos útiles, todas las personas tenemos un potencial intrínseco y tenemos una experiencia de vida que nos puede dar los elementos necesarios para poder ser proactivas en la realidad, pues yo creo que es bien importante, ¿no? O sea, es bien importante visualizarlo desde ahí, porque yo creo que eso es lo que permite que se construyan redes de participación y de solidaridad mucho más fortalecidas, ¿no? En donde todos invierten en sus capacidades desde la posibilidad, y cuando está desde la posibilidad también hay una emoción al hacerlo, porque es tu posibilidad la que estás compartiendo, no tu imposibilidad, ¿no? Entonces, Sí, es. siempre hay unidad con eso. No sé, ustedes qué piensen Pues mira, a mí con... ahorita me surge mucho si Lucía nos ayuda a describir un concepto donde yo le pudiese enseñar a la persona nativa a ver al migrante, porque de acuerdo a las definiciones que nos estás enseñando, cuando el otro vea reflejado en sí a ese otro ser, lo va a coger de manera diferente. Y qué mejor que una maestra como tú, Lucía, que nos diga, ¿cómo le enseño a ese nativo a decir, el otro es parte de mí y nos hacemos uno en crecer este espacio? Fíjate que algo que generalmente digo con relación a las relaciones es que, pues, justo, ¿no? El otro solo nos refleja algo nuestro y que la gente que está en tu entorno está en tu entorno, entonces es tuyo. Eh, a, a veces me dicen, no, es que no, yo, pues yo no conozco gente así, por ejemplo, ¿no? Y entonces es tu entorno, es tuyo. Y si es tuyo, tiene que ver contigo. Entonces, para mí también esta parte de estar en contacto, ¿no? Con migrantes o con personas que viven en refugio, también es como un reflejo, es decir, si está cercano a ti, tiene que ver contigo. Y entonces, para mí, la pregunta es, ¿qué de ti refleja esa persona? ¿Qué de ti atrae esa energía que lo estás teniendo en tu entorno? ¿En donde tú tienes esa energía que a veces no es consciente, pero la realidad es que aquí entran otros factores que también es parte de mi formación, porque en todo este tema de nutrición del alma he buscado herramientas, ¿no? Mi parte académica aquí entra en juego, he buscado herramientas para diagnosticar el alma, ¿no? Entonces, he entrado a temas de transgeneracional, he entrado a temas de biodescodificación, he entrado a temas que tienen que ver con, yo le llamo el mundo invisible, que también es una red. También. Claro, es que fíjate, toda aquella persona que se empieza a ser vulnerable, por alguna razón, la hacen invisible, ¿no? Incluso hay una serie de experimentos sociales impresionantes donde pueden poner al papá pidiendo limosna en la cuadra donde vive el hijo y pasa junto a él y no lo ¿No ve, lo ve? ¿no? ¿Qué te hizo perder la sensibilidad de captar a aquel que necesita, aquel Ujú. que requiere efectivamente de tu impulso para poder desarrollarse, que es el caso de todos los desplazados por la violencia, porque muchas veces lo generalizamos en migración, pero aunque no se esté trasladando de un lugar a otro, puede estar desplazada de su espacio, de su Ujú. lugar, por haber sido ignorado, por haber sido despreciado por su mismo núcleo familiar en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué y en qué momento tú te haces indiferente a ese otro? ¿No? Que yo, hablándolo dentro de una lógica religiosa, el pecado de la indiferencia, de no me interesa ese otro, por
¿Cómo podría una nutrióloga de mi alma decirme, a ver, necesitas estas capsulitas para no ser indiferente? Eh, Oye, pues ojalá las hubiera. La verdad es que sí creo que a veces tiene que ver con la, o sea, de verdad creo que es a nivel muy inconsciente. Sin embargo, a veces creo que tiene que ver con la propia historia y con partes que no queremos ver de nuestra historia. Porque a lo mejor, sepamos o no, en nuestra historia, en nuestro árbol, hubo migraciones, hubo excluidos, hubo gente vulnerable, que a lo mejor ni sabemos que hubo. La realidad es que siempre hay. O sea, hablamos de N generaciones hacia atrás, ¿no? Y en N generaciones hubo guerras, hubo hambres, hubo persecuciones, hubo muchas cosas que hoy día no vivimos y que sabemos por la historia que pasaron. Y entonces, a veces creo yo que el ser indiferente en realidad tiene que ver más con la historia propia, ¿no? Cómo tú eres indiferente contigo. Yo tengo una teoría, yo creo que uno se relaciona con otros de la única forma que le es familiar, y esto es cómo uno aprendió a relacionarse con uno. Sí. Es decir, la forma en que yo me relaciono conmigo es la forma en que me voy a relacionar con otros y con la comida y con el dinero y con el trabajo y con todo lo que nos relacionemos. Porque es el vínculo que conozco, es el vínculo con el que vivo, además, es con el que he crecido, es como cómo me relaciono conmigo. Y entonces para mí, claro, cuando uno está afuera, uno puede observar y ver a otros que lo hacen, y uno no se da, cuando uno lo hace, uno que está dentro no lo ve. ¿No? Mm. Sin embargo, para mí empezar a ser consciente del entorno, a empezar a observar, para mí un buen ejercicio siempre es cuando te despiertes, ¿no? Primero pregúntate en qué emoción te despiertas y de ahí observa en el día en qué momentos esa emoción cambia o no. Depende también en cuál te despiertes, ¿no? Y cómo se va moviendo y qué emociones vas teniendo y qué te lo genera. Y empezar a hacer conciencia, empezar a observar afuera, es observarte. Eh, y en esta observación, pues van surgiendo elementos que es como, no lo vi. O sea, hay gente, yo he tenido experiencias, por ejemplo, con la biodanza, ¿no? Que nos va reconectando con la vida. Eh, a mí no deja de asombrarme la primera vez que alguien va a hacer biodanza, a la segunda sesión. De verdad, esa semana me dicen, "Ay, es que me desperté y observé las flores que estaban en el camino que recorro todos los días y que nunca había visto. Pero es que además hay un perrito hermoso que todos los días va". Y entonces yo digo, de verdad nunca lo habían visto. O sea, es como, y la gente está sorprendida porque descubrió el jardín de al lado de su casa o las flores del camino que llevan a la escuela de su hijo o el cielo que brillaba, o sea, cosas que tienen que ver con la vida y que, vamos, en teoría siempre han estado, ¿no? El que no estaba presente en su propia vida era la persona. Pero fíjate, también en ese sentido me salta algo, como dice Gerardo, ¿no? Bueno, una curiosidad. Por ejemplo, en, en este caso, digamos, como en este enfoque de la posibilidad, eso no quiere decir, o sea, un poco retomando todo esto que estamos diciendo de que pasamos junto al migrante o a la persona en vulnerabilidad y no la vemos porque está como invisibilizada y también hay una resistencia enorme y entonces esa resistencia como que no queremos ver, no queremos vernos en ese espejo porque no reconocemos como nuestras propias heridas, al final es lo que yo entiendo, ¿no? Ujú, Pero entonces, en este trabajo que tú haces, ¿no? A través de la biodanza y del coaching, que se enfoca más en la posibilidad y específicamente en el asunto de las empresas, ¿cómo se hace para que los empresarios, las empresarias con las que trabajas, también observen esa parte? Es decir,
Lo que yo entiendo es que también tenemos o debemos, es decir, en la medida en que veamos o nos demos cuenta de nuestra vulnerabilidad y la vivamos conscientemente, también se integra, ¿no? Mm. Entonces, a nivel empresarial, ¿cómo se puede integrar la vulnerabilidad empresarial con el cuerpo empresarial, con la cabeza empresarial, para que la cabeza empresarial y el cuerpo empresarial pueda realmente crear una resonancia con lo social y en este caso con las personas migrantes? Por ejemplo, para crear empleos, para que haya mucho más apertura social en ese sentido. ¿Cómo tú lo has trabajado y cómo observas esas transformaciones? Em, Mira, yo creo que yo manejo un concepto que me gusta, que es que la moneda tiene dos caras Ujú, y que generalmente vemos la que aprendimos a ver o la que nos dijeron que había que ver o la que nos enseñaron y nos dijeron, esta es la cara. Y aunque sabemos que hay otra, como que se nos olvida, ¿no? Entonces solo vemos una cara de la moneda. Pero para mí, este concepto de las dos caras de la moneda implica que para que exista una cosa, existe lo opuesto, siempre, porque los opuestos hacen el equilibrio. Y entonces, una pregunta que constantemente le acaba resonando a la gente con la que colaboro, que los invito a reflexionar un poco más allá, es, todo esto que ves, pues está bien, es lo que ves. ¿Qué estás dejando de ver? ¿Qué hay en el otro lado de la moneda que no estás viendo? Partimos de que ya ahí aceptaron que la moneda tiene dos caras, ¿no? Entonces, como ya sabemos que tiene dos caras y ya sabemos que vas a ver una porque aprendiste, porque te conviene, porque te enseñaron, por la razón que sea, ves una, pero sabes que tiene otra. Entonces es empezarte a preguntar qué hay del otro lado de la moneda que no estás viendo. ¿Qué si del otro lado de la moneda vieras, te podría potenciar y hacer completamente pues lo que sea, ¿no? En este caso, por ejemplo, más vulnerable o más cercano a la vulnerabilidad o más visible, ¿no? ujú, ujú. Porque siempre hay cosas que no vemos, siempre tenemos un punto ciego, Sí, generalmente que es donde estamos parados, ese es indudable. Entonces, ¿qué hay más allá, no? Y si te mueves, ¿qué vas a ver y qué vas a dejar de ver? Y en esta conciencia de que siempre hay cosas que vemos y cosas que no vemos, el estarte preguntando constantemente desde aquí, ¿qué estoy dejando de ver? ¿Y qué oportunidades podría haber del lado que no veo, que me estoy perdiendo? Es empezar a abrir el campo visual para empezar a pensar por lo menos que hay un otro lado y que de ese otro lado existen cosas que no sé porque no las veo y que a lo mejor ni las conozco ahorita, pero ujú, de que hay, porque es algo que no estoy viendo. claro. Entonces, Esa aprender es como a intuición. switchar la mente, como esta parte de, ¿no? ¿Cómo puedo ser más? ¿O qué puedo tener? ¿O qué estoy dejando de ver? ¿O qué quisiera que hubiera? ¿No? O si esto existe de este lado, ¿cuál es el opuesto que existe del otro lado? ¿Y cómo me conecto con eso? ¿No? Claro, y no necesariamente es ver la parte negativa, sino No, que en todos los lados hay de todo, pero el punto es más bien verlo desde otra óptica, ¿no? De una exacto. óptica de oportunidad, Exacto. Ahora, realmente. las empresas yo creo que hoy día, bueno, al menos con algunos empresarios que tengo contacto, este concepto de ser más socialmente responsables Ujú, generalmente está relacionado con el medio ambiente. Y yo también creo que a veces es falta de información, es parte de lo que no vemos, ¿no? Como empresarios. ujú. Y ahora me pongo un poco de lado como empresaria, es decir, pues yo no sabía, por ejemplo, que existe el proyecto que ustedes están haciendo. Yo, y que a veces a lo mejor la comunicación no está llegando también a ese ámbito y que habría también que hacerse visible en un ámbito empresarial, porque sí creo que, hablando muy empresarialmente, el que las empresas hagan donativos es deducible de impuestos. El que las empresas apoyen también les beneficia fiscalmente. Y me parece que bueno, pues
la mente del empresario siempre estará un poco también en la parte de ganancias y en el tema económico. Y yo creo que es un tema de lenguajes, ¿no? Hace rato que hablábamos del lenguaje, me parece que poder moverse y traducir el lenguaje de vulnerabilidad y de cuidado y de migrantes a un lenguaje que el empresario entienda, es también generar un punto de empatía y de conexión, ¿no? La realidad es que, bueno, muchos años me dediqué al networking y sigo como muy conectada con el tema networking. Y algo que aprendí en el networking es que todos somos como nodos de una gran red, ¿no? Y lo que decías es completamente cierto. Todos tenemos una función en ese lugar, en ese espacio. Y al mismo tiempo, eso nos conecta con otros y con otros y con otros y con otros. Y la realidad es que creo que, no sé si conocen esta teoría de los 6 grados de separación, que se dice que estamos a 6 grados de la persona que ustedes quieran, o sea, de Trump, de Putin, de quien quieran. Estamos a 6 personas de contacto. Ese es lo que dice esa teoría. Y yo creo que con las redes sociales eso se ha reducido a 4 lugares. Porque siempre conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce al que queremos llegar, ¿no? Y ese es el concepto del networking, ¿no? Como una de las premisas del networking es que todos tenemos al menos, y yo creo que son más, pero pongamos que al menos todos tenemos 250 contactos. Y entonces la imagen que viene a mi mente es como estoy yo y sin que yo los vea atrás de mí hay 250 personas, ¿no? Ajá. Y esas 250 tienen a sus 250 y esos 250 a sus 250. Entonces, imagínate, voy yo y todo el mundo de conexiones que traigo atrás, justo es el otro lado de la moneda que a veces no veo. Y a mí me parece que es un tema también de cómo le hablo a un empresario para traducir a su lenguaje, ¿no? Me parece que en este tema que decía yo de relacionamiento, decía yo, el relacionamiento, la emoción y la comunicación, que tiene mucho que ver con el lenguaje, se vuelven importantes, ¿no? Porque si, por ejemplo, a un niño le hablo y le doy una conferencia sobre, no sé, lo que quiera, ¿no? Es como que el niño le Se tengo va. que hablar en su lenguaje, le tengo que hablar con colores, con crayolas, con papel, con dibujos, con recortes, con tijeras. Y entonces sí, el tema no es el tema es cómo lo comunico. Fíjate Claro, ¿cómo que vinculas, no? ¿Cómo haces ese contacto? ¿Cómo? Claro, Ujú. en este punto es una de las cosas que en Mapas hemos visto de no ser una fundación benéfica, sino ser ujú, una empresa. No te estoy pidiendo caridad, te estoy pidiendo hagamos negocios. ok, ¿Por qué? Porque te estoy trayendo a una persona, una fuerza de trabajo, un agente transformador que va a darle un beneficio importante a tu espacio para que puedas seguir existiendo. Por ejemplo, platicábamos en otra de nuestras voces de mapas con los conservadores de bosques, como si nosotros acabamos el bosque, pues nos acabamos la comida y nos acabamos la oportunidad de vivir. Nadie se va a comer un billete de $100. Igual que cuando hablábamos con los cafeticultores, pues necesitamos que rescatar los bosques de niebla y necesitamos hacer verdaderamente trabajos heroicos en recuperar la vocación de los suelos y en conservar las aguas en los lugares adecuados. Todo esto no es algo que sea gratis, es algo que implica inversiones y que requiere de trabajo, de voluntades para que puedan seguir existiendo las empresas. Y entonces, ujú, obviamente, cuando yo te digo, viene una persona a ocupar esos espacios y tú lo que vas a hacer es emplearla en esa percepción social, es decir, estoy cuidando la casa. Este concepto nos hace un poquito
lograr esto que tú estás diciendo. Mi lenguaje contigo, empresario, no es uno nuevo más que te pasa la charola de dónde tiene que estar tu bondad, porque además se agota y además de repente ya no tiene cabida o se puede ocupar con otros fines y con otros intereses que pueden ser perversos. Entonces, evitando eso, evitando esas desviaciones, entonces estamos trayéndote un negocio, una oportunidad de que tú puedas seguir trabajando, porque además también estamos con esto pagando que estas personas estén del lado de la transformación positiva, no Ujú, del otro lado, ¿no? claro. Entonces, obviamente, nos has enriquecido mucho conceptos que teníamos por ahí y que ahora se nos fortalecen. Desgraciadamente, estamos tan contentos contigo que el tiempo se nos va volando, se Oh, van ya sé, yo también estoy súper a gusto, muchas gracias. los momentos y esto nos invita a decir, pues tenemos que volver a platicar otro día y seguir haciendo y fortaleciendo esto, pero hoy yo me quedo con muchas semillas que depositas y muy bien dicho desde la visión de una experta en networking, en hacerle ver a todas las personas que hoy hayan escuchado este programa, que es una tarea en la que todos podemos invertir. Es un espacio en el cual todos tenemos algo que contribuir y algo que hacer en este proceso de transformación hacia el desarrollo humano que nos es indispensable para seguir vivos, para seguir vigentes y hacer un camino de humanidad. Y tocaste otro punto que también me queda muy marcado, ¿no? Cuando tú hablaste, en tu pasado puede haber un proceso de duelos, de cosas no procesadas que causaron ese dolor y entonces inmediatamente me trasladé a pensar en Trump y su abuelo y sus padres migrantes y todo lo que tuvieron que hacer para poder llegar a establecerse a los Estados Unidos y ahora ponerse como una barrera dura en contra de la migración y de esto. Pero además es esa visión del negativo, del que hace daño, pero que nos está también poniendo una serie de cosas en alerta y una cosa de herramientas en decir, qué tanto de Trump traigo en el corazón y qué tanto de ese daño y de esa ceguera estoy aplicándole a la gente que está junto a mí, ¿no? Entonces, despertar, esta es una invitación a que se despierten muchas conciencias. Muchas gracias. No, Al contrario, me muchas dejas gracias. muchas cosas porque, por ejemplo, con esta cosa de la biodanza es como ya mirar o sea, enfocar la labor que se hace desde esta parte rítmica, ¿no? O sea, como de conectarnos con la armonía, ¿no? La armonía social, que es el Ujú, equilibrio, y eso se va hacia la justicia, o sea, va creciendo en proporciones. Entonces, y eso tiene que ver con esto, o sea, también como integrarnos al ritmo de los acontecimientos, al ritmo de las situaciones, o sea, ver de qué manera podemos ir fluyendo en ese sentido, porque sí, ahí es donde están las posibilidades, ¿no? No nos cerramos, sino más bien es justo lo que tú trabajas en biodanza, ¿no? La apertura, el ritmo, ¿no? La flexibilidad, la soltura, todo esto. Y eso nos permite ser, ¿no? Ser e ir creciendo en lo laboral, no dividir lo laboral y lo recreativo y todo, sino ser o sea, lo laboral, que lo laboral ya el trabajo se termina cuando ya estás haciendo en lo que estás haciendo, ¿no? Es como, bueno, a mí me dejas mil cosas también y rodando, o sea, yo le podría oye, seguir, pues me pero, encanta. pero realmente ya Bueno, además pues tenemos que ir a hacer biodanza de la... sí, sí, no, eso Y pues definitivamente. invitadísimos, de verdad, el día que quieran, invitadísimos. Sí, pues sí, nos ponemos de acuerdo. Y a las personas que Aceptamos la gusten invitación. unirse para esta sesión de biodanza que vaya a dar Lucía, con muchísimo gusto se pueden anotar en el programa y y compartirlo, ¿no? Si es de Claro. su
claro. interés. Yo creo que es un programa que puede dar luz a muchas personas que están también emprendiendo en muchas empresas nuevas, pues todos estos procesos y estas visiones que son muy integradoras. ¿Cómo ves que sería encantador que ahora dejemos que Lucía cierre el programa, Adela, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, pues yo de verdad quiero agradecerles enormemente la invitación. De verdad es un espacio mega disfrutable. Se me fue el tiempo volando. Y bueno, pues agradecerles la invitación y también la reflexión, porque también es, ¿no? Traer este tema de, pues, de expansión, de visión, de conciencia, pues, de todo lo que promueve, ¿no? El medio ambiente, la migración, la paz, me parece que es un enfoque maravilloso. Los felicito, les deseo el mayor de los éxitos y de verdad me ha encantado estar con ustedes. Y a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, bueno, pues invitarlos a que si hoy vieron este programa, sigan viendo mapas, voces de mapas. Me parece que siempre habrá un enfoque que enriquezca y que aporte, y de verdad muchísimas gracias. Pues muchas Gracias a gracias. ti. Gracias, Un Lucía. abrazo. Nos vemos.